Hola, hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes una semana más, listos ya para compartir este estudio de la lección. Estamos aquí con nuestro buen amigo Abimael. ¿Qué tal, Pastor Abi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias a Dios, muy bien. Ya listo para compartir esta lección contigo y con todas las personas que nos están siguiendo. Así que, pues, iniciemos. Claro, claro, amigo. Esperamos en Dios que pueda ser una bendición. Esta lección de esta semana realmente fue una lección maravillosa y ojalá que a través de esta transmisión tú puedas entender un poco mejor acerca de este tema que es el tema principal, no solamente del libro de Deuteronomio, sino de toda Mm. la Biblia y de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La lección es la lección número 4 que lleva como título Amarás al Señor tu Dios. Y ya desde el principio ya es una orden, amigo. Amarás al Señor tu Dios. Es una orden desde el principio y justamente el versículo para memorizar es un texto bastante interesante. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Yo considero que es un texto conocido por muchas personas, ya que dice la palabra de Dios y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es un mandato de parte de Dios que fue expresado por Moisés al pueblo de Israel. Y fíjate, amigo, que esta parte de la Biblia, lo que menciona Deuteronomio capítulo 6, es algo que se le conoce entre el mundo judío, por así decirlo, se le conoce como la Shema. Y esta expresión o esta oración era algo que el pueblo de Israel debía saber de memoria y que una vez que los padres aprendían de memoria, a la siguiente generación, a sus hijos, se la transmitían también. Y los niños crecían conociendo esta oración y elevando esta oración a Dios. Y amigo, esta oración es realmente especial y única. Y yo considero que cada uno de nosotros pues debería aprenderla, ¿no? De manera personal, he tratado de aprenderla y siempre trato de mantenerla en mi mente y de repetirla y de realmente aprenderla lo mejor posible, porque me parece una de las oraciones más impresionantes que están en toda la Biblia. Y pues de esto vamos a hablar durante toda esta semana, del amor o del mandato que Dios le da al pueblo de Israel. Amarás al Señor tu Dios. Y vamos entonces a la primera parte de la lección, amar a Dios. Es directamente, amigo, una orden, volvemos a repetir y a insistir en esta cuestión, es directamente una orden de parte de Dios. Y mira, yo quiero compartir contigo cómo inicia Deuteronomio capítulo 6, especialmente los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Antes del capítulo 6, amigo, en los capítulos 1 al 5, encontramos el recordatorio de Moisés de la historia del pueblo de Israel, cómo Dios libera al pueblo de Israel, cómo Dios los lleva hasta ese momento. Y a partir del capítulo 6 inicia una serie de ordenanzas, de mandamientos, de enseñanzas que Dios quiso transmitir al pueblo de Israel. Y justamente la primera es la que encontramos en los versículos 4 y 5, que me gustaría también darle lectura porque es algo fundamental, importante. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios le pide al pueblo de Israel que lo ame, pero menciona allí que lo ame con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y esta expresión es importante para el cristiano hoy.
Sí, fíjate que me llamó mucho la atención y digo, este texto lo he leído muchas veces y pues yo creo que lo es muy conocido, pero yo digo, pues, ¿qué significa exactamente corazón, alma y fuerzas, no? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Entonces estaba leyendo el comentario bíblico y quiero Sí, compartir lo que encontré. Cuando habla del corazón, habla de sentimientos, habla de afecto y también habla de voluntad, ¿no? Que lo vemos con todos nuestros sentimientos, con todo nuestro afecto, con toda nuestra voluntad. Cuando habla de alma, el alma puede incluir toda la vida. Ves que Génesis dice que el hombre fue un alma viviente cuando Dios juntó el sí, polvo más el aliento de vida, ¿no? sí, Entonces, el alma que puede englobar eso, toda la vida misma, ¿no? Y finalmente las fuerzas, me llamó la atención porque las fuerzas puede referirse a toda la energía, pero también puede referirse a todas las posiciones que tú puedes acumular en toda una vida, ¿no? Entonces, en pocas palabras dije yo, ok, esto es como que eso es muy, mucho, 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 ¿no? Entonces, sí, en sí, pocas palabras es como que tú lo puedas amar con todo lo que eres y con todo lo que tienes, ¿no? Precisamente leyendo allí me encontré una frase que me gustó, me pareció bien, que dice, el cristianismo exige todo lo que el hombre es y tiene, su mente, sus afectos y su capacidad de acción, ¿verdad? Es decir, todo lo que soy, todo lo que tengo, ¿verdad? En eso le manifiesto a Dios mi amor, ¿verdad? Y a mí, fíjate, Chago, que me llamó mucho la atención y creo que es una pregunta que vamos a abordar más adelante y que quiero hacerla, es, sí, ¿cómo podemos llegar a amar a alguien, ¿verdad? Que no vemos, ¿verdad? Que está más sí, adelante, sí, pero la vamos a sí. dejar quizá en suspenso. ¿Cómo tú Ok. puedes llegar a amar a alguien que no ves? Mira que ahondando un poco allí en lo que tú comentas, amigo, yo creo que es importante que nosotros podamos comprender esto. El hecho de que Dios desea que nosotros lo amemos y es allí donde el cristiano tiene realmente que comprenderlo, porque a veces como cristianos amamos a Dios, pero lo hacemos un día a la semana, el sábado solamente, que es el día que a veces nos acordamos de que está Dios y vamos a la iglesia y nos consagramos y hacemos todo, pero el resto de la semana no toques no toques mi tiempo, no toques mi recurso, no toques mi trabajo, no toques el resto de mi vida. Y es allí donde nosotros, amigos, tenemos que entender esta cuestión. Amar a Dios es amarlo como tú mencionabas, ¿no, Avi? Es amarlo con todo lo que soy y con todo lo que tengo. No solamente un día a la semana, sino el resto de nuestra vida, ¿no? Y eso es algo Y importante. fíjate, estaba acordándome también, a veces de repente, yo creo que de las cosas que más le duele al ser humano es la cuestión del dinero, ¿no? Sí, Incluso más que el tiempo. Entonces, a veces de repente podemos decir, no, pues sí voy a la iglesia, sí, sí creo en Dios, sí amo a Dios, pero no doy mi diezmo, ¿no? sí, O sí, algo que a mí me pasó recientemente, ¿no? Que pues yo digo, ok, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, pero he aprendido últimamente, ¿verdad? He visto algunos hermanos, que dan incluso más, ¿no? O sea, que pueden, digamos, que construir una parte de su casa, que pueden construir, algo para ellos, pero deciden dárselo a Dios. Y, y, sí, y, y yo cuando tengo esos encuentros y esas conversaciones, yo por dentro le digo a Dios, Señor, perdóname, ¿no? Señor, ayúdame, ¿no? Porque de repente, pues mi egoísmo se ha manifestado, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, creo que muchas veces me acuerdo de esta viuda también, que dice la palabra de Dios que lo dio todo, ¿no? Y sí, ¿te acuerdas de estas dos moneditas, que me parece que las eran dos, blancas? ajá, Y estaba blancas, viendo el valor, ¿sabes cuánto valían? ¿cuánto, Según cuánto? mis cálculos, aproximadamente 4 pesos, ¿no? Órale, 4 pesos, pero o sea, pero ella lo dio todo, con ¿no? Lo todo, dio todo. Entonces, sí, llegar a este punto donde tú puedas dar absolutamente todo, tu tiempo, tus recursos, todo, 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 por amor a Dios, ¿no? amén, amén, amigo. Pero mira, hay otra cosa importante y es de lo que nos habla la segunda parte de la lección, temer a Dios.
porque nosotros leíamos ahorita el versículo 5 de Deuteronomio 6, donde Dios le pide al pueblo de Israel o le dice al pueblo de Israel, amarás al Señor tu Dios con todo. Pero antes de eso, en el versículo 2, se menciona también otra palabra muy interesante. Dice allí Deuteronomio 6:2, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Dice allí, a fin de que temas a Jehová tu Dios. Temer a Dios. ¿Qué significa, amigo, temer a Dios? ¿O de qué nos habla aquí, en este caso, Moisés? ¿A qué se refiere Moisés cuando dice que debemos temer a Dios? Sí, fíjate que es una frase que se repite en Proverbios varias veces, también en Job, se va repitiendo en la literatura sapiensal, temer a Dios, temer a Dios. Y bueno, temer a Dios significa, puede tener dos significados. Uno es temer a Dios, digamos que de manera literal, ¿sí? En el sentido de que, pues Dios es Dios, ¿verdad? Dios, tenerle ese temor, ¿verdad? Por ser quien Él es. Y el Sí, segundo significado, que es el que, el que manifiestan esos textos, es más como una reverencia, un respeto, ¿no? Ese temor de reverencia, respeto, de que tú reconoces la inmensidad de Dios, de que tú reconoces que Dios está mucho más allá, que Él es el creador de este universo, ¿no? El otro día mi hermana me está enseñando un video donde está una persona, creo que lo hizo Google, es una persona acostada y entonces se va alejando la cámara se va alejando y se ve la persona de lejos, la Tierra, todo el sistema solar, sale de allí, se ve demás estrellas, planetas, va saliendo sistemas solares y llega un momento en el que ven, o sea, como que lo máximo que ellos calculan, ¿no? Y de ahí se sí, regresa, se regresa, se regresa, se mete al ojo y se mete a este mundo y universo que hay dentro de nosotros, ¿no? Entonces, o sea, cuando tú dices, o sea, Dios es el creador de esto, ¿no? Y si esto es tan inmenso que nosotros ni siquiera conocemos cuál es el límite, ahora Dios, que es el creador, va mucho más allá, ¿no? Entonces, temer a Dios tiene que ver con ese reconocimiento de que tú digas, así como que te quedas en silencio, porque no puede ser, o sea, en esa inmensidad, ¿no? Ese es el Dios que tengo, ¿no? Es el Dios de la Biblia en esa inmensidad y en ese respeto, ¿no? Y sí. entonces tiene que ver más con ese reconocimiento que tú hagas de Dios en tu vida, ¿no? Amén, así es, amigo. Y esto es importante porque al final de cuentas, esto se da o debiera ser como dice aquí la lección, una reacción natural de la vida del ser humano, ¿no? Al admirar, como tú dices, lo que es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, debiera ser una reacción natural en nuestra vida, temer a Dios, es decir, mostrar ese respeto, esa reverencia, esa admiración a Él, a su autoridad y a todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. Entonces, es interesante que Moisés lo menciona, ¿no? Y creo que va de la mano. El temer a Dios va de la mano también con amar a Dios. Pero, ¿por qué razón yo tengo que temer a Dios, que amar a Dios, amigo? ¿Será que hay una razón en especial o algo en específico? Y eso es justamente lo que nos habla la siguiente parte de la lección. Miren, yo quisiera compartir con ustedes Deuteronomio capítulo 4, verso 37. Dice allí Deuteronomio 4:37, por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Mira, Dios ama al ser humano y lo ama de una manera incondicional. Moisés le muestra al pueblo de Israel cómo Dios amaba a sus padres, cómo Dios amaba a Abraham, cómo Dios amó a Isaac, a Jacob y al resto del pueblo de Israel. Y también le muestra que así como amó a sus antepasados, también amaba al pueblo de Israel. Y hay un versículo en especial que, así te lo digo, amigo, me gusta muchísimo, muchísimo este versículo. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos Mm. amó primero.
Desde Ujú. antes de la fundación del mundo, amigo, ya Dios nos amaba. Desde siquiera antes, mira, si vamos a poner este ejemplo, nuestra mamá, cuando estaba embarazada de nosotros, en este caso, ella, yo estoy seguro que tu mamá, mi mamá, ellas nada más de vernos allí en su vientre, ya nos amaban y sin siquiera conocernos, sin siquiera saber qué íbamos a hacer, tal vez niño o niña, en qué nos íbamos a convertir, ya nuestros papás ya nos amaban, amigo. Ahora imagínate a Dios. Cuando Dios estaba creando este mundo, ya estaba pensando en Abimael, ya estaba pensando en Isaac, ya estaba pensando en Carlos, en Juan, en María o en cómo te llames. Ya Dios estaba pensando en ti y en mí antes de siquiera haber terminado de crearse este mundo. Y eso nos demuestra que Dios realmente nos amó primero, amigo. Sí, fíjate que cuando por primera vez me di cuenta o llegó a mi mente ese pensamiento, ¿no? De que cuando Dios estaba creando todas las cosas, en realidad estaba pensando en nosotros. Es decir, todo lo que Dios hizo en este mundo, lo hizo pensando en nosotros, en nuestro bienestar, ¿no? Entonces, todas las cosas que hay, el agua, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, el sábado, ¿no? Todo eso lo hizo Dios pensando en nosotros. Y también el plan de redención que fue hecho desde antes de la creación de nosotros como seres humanos, ya estaba pensando en nosotros, ¿no? En ese amor, en ese cariño que Él tiene hacia nosotros, ¿no? Y qué bonito es saber que alguien nos ama, ¿no? Infinitamente. Qué bonito es saber que para alguien somos muy especiales, ¿no? Y que ese amor, pues, digamos que va hacia cada uno de nosotros, de la misma medida, ¿no? Para cada uno de nosotros. Es muy hermoso el saber que Dios, desde antes que nosotros siquiera pudiéramos conocerlo, Él ya nos amaba y ya tenía un plan especial para nosotros, ¿no? Así es, amigo. Y mira, algo importante que igual me gustaría agregar a tu comentario es el hecho de que ese amor que Dios siente por nosotros debiera ser un motivo muy grande para que nosotros le amemos a Él. Es decir, nuestro amor a Dios debe ser resultado del hecho de que Dios nos amó primero, de que Dios nos ama primero. Y como respuesta a ese amor, pues se espera que el cristiano también le Mm. ame, que el ser humano también le ame. Y mira, vamos a ir a otra parte fundamental de la lección, porque esta parte es como que una de las partes más importantes de la lección, ya que el autor le dedica 2 días a esta parte, ¿no? Y es la parte del día miércoles. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo quisiera iniciar leyendo Deuteronomio capítulo 7 verso 9 que dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Básicamente, amigo, esta parte es importante por algo que Jesús expresó en Juan 14:15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Amigo, el amor da como resultado la obediencia. Cuando tú amas a una persona, cuando tú amas a alguien, le obedeces. Y no solamente le obedeces, sino que también buscas agradar a esa persona. Y eso es justamente lo que el amor, lo que el ser humano debe buscar con Dios. Si yo amo a Dios, yo voy a buscar agradar a Dios, no agradarme a mí mismo, sino buscar agradar a Dios. Sí, y ahora sí regresamos a la pregunta, ¿no? Que te hacía al principio. ¿Cómo puedes amar a alguien que no ves, no? Sí, Y fíjate que me quedé pensando, hoy me desperté y pensaba en eso, ¿no? ¿Cómo puedo amar a alguien o cómo llegué a amar a Dios, ¿no? Cuando no lo veía, ¿no? Cuando no lo sí. veo, no lo sigo viendo, ¿no? ¿Y cómo puede ser posible que tú ames a una persona que nunca has visto, ¿no? Así, cara a cara. Y entonces, lo que yo estaba pensando es que al final del día, aunque Dios no lo vemos, ¿sí? O aunque yo no he visto a Dios, sin embargo, Dios es una persona. Y como una persona,
Dios nos ha dado el privilegio de relacionarnos con Él, de poder conocerlo, ¿sí? Es algo distinto digamos que a conocernos entre nosotros dos, sin embargo es algo real, ¿no? Tú puedes conocer a Dios, podemos conocer a Dios, podemos escucharlo también, podemos hablar con Él, ¿no? Y quizá al principio esto se suene un poco extraño y en nuestra experiencia, si tratamos de regresar hasta nuestros inicios, de cuando iniciamos a orar, cuando iniciamos a estudiar la Biblia, nos vamos a dar cuenta que pues de repente pues era medio extraño, de repente sentíamos que no escuchábamos la voz de Dios, ¿no? Pero a Sí, medida que tú vas pasando más tiempo con Dios, digamos que lo empiezas a conocer, ¿sí? Empiezas a conocerlo, empiezas a saber de qué manera Él te habla, empiezas a escuchar su voz, empiezas a identificar la voz de Dios, ¿no? Y entonces, en ese tiempo que tú vas pasando con Él, en ese caminar que tú vas caminando con Él, entonces vas entonces conociendo realmente quién es Él. Entonces, cuando llegas a amar a una persona es no por la casualidad, sino es porque tú has conocido a esa persona y porque en ese conocimiento de esa persona, entonces tú tienes cierto afecto, ¿sí? Porque sabes quién es esa persona, sabes qué tipo de persona es, sabes lo que esa persona ha hecho por ti o sabes lo que para esa persona significas. Entonces tú comienzas a querer y amar a una persona. Y de la misma manera con Dios, ¿no? La clave va a estar en esa comunión con Dios, ¿verdad? Porque si no hay comunión, jamás va a haber amor. Entonces, sí, sí, el sí. amor es un resultado de esa comunión, de ese estar con Dios continuamente, diariamente, ¿no? Y Y mira, entonces, amigo, sí, disculpa que te interrumpa, pero hay algo importante que me gustaría agregar a lo que estás mencionando, y es la cuestión de que cuando nosotros amamos a Dios, amigo, cuando tú amas a Dios y convives diariamente con Dios, es allí donde tú como cristiano empiezas a ser feliz. Porque mira, yo te platico un poco de mi experiencia y les platico un poco mm, a los amigos que nos están viendo en este momento. Cuando antes de estudiar teología o antes de empezar a ser pastor, yo te soy sincero, yo no quería ser pastor. No por otra cuestión, sino porque me daba miedo, porque era una gran responsabilidad, porque de manera personal tal vez teníamos otros sueños, otros deseos de querer mm, ser otras cosas en la vida, ¿no? Y ser pastor, había aceptado el llamado, pero no estaba 100% convencido de esto, ¿no? Pero cuando yo empecé a descubrir quién era Dios, cuando yo empecé a enamorarme de Dios y a pasar más tiempo con Dios, entonces empecé a sentirme feliz con la decisión que había tomado. Y eso es una parte importante en la vida del cristiano. Y eso es lo que muchas veces como cristianos no logramos entender. Que a veces Dios nos pide, haz esto, y decimos nosotros, es que Dios me está prohibiendo que yo no haga esto, o Dios me está exigiendo que yo haga esto otro, y vemos los mandamientos de Dios o las invitaciones de Dios como una prohibición o como una orden, y lo vemos de maneras negativas. Pero cuando tú amas a Dios, cuando tú, como decías, convives con Dios, entonces no ves las cosas como prohibiciones o como mm, mandamientos, sino ves las cosas como un beneficio para tu propia vida, mm, y al mm, realizarlas te sientes satisfecho y feliz contigo mismo, ¿no? ujú. Entonces, quizá el problema está en cuando nos saltamos esa relación con Dios y queremos ir directamente a la Así obediencia, es, ¿no? A los sí, mandamientos. sí, sí, Que de así repente es, amigo. puedes terminar de dos maneras, o puedes terminar desilusionado porque te das cuenta que es imposible, ¿verdad?, Sí, guardar los mandamientos, o puedes terminar amargado porque en ese así es. afán de querer guardar todos los mandamientos te das cuenta que la demás gente pues es muy imperfecta y no los guarda, ¿no? Qué sé yo. Pero entonces la clave está allí, ¿no? En esa relación con Jesús. Así es, amigo, y esto es algo realmente importante. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en el tercer año de la carrera, si no mal recuerdo, había una materia en la escuela de teología que se llamaba Seminario de Doctrinas, y una de las doctrinas que estábamos viendo era justamente la justificación por la fe. Y recuerdo que el maestro nos dijo, si terminan esta clase Ujú, y no hay un cambio en su vida, entonces preocúpense, muchachos. Y es allí donde, amigo, al menos de manera personal, descubrí quién era Dios y lo que Dios había hecho por mí, y fue allí donde nace realmente ese amor
a Dios y a las cosas de Dios. Y mira, esto se relaciona mucho con la última parte de la lección, el primer mandamiento. Mira, la Biblia se resume, o Dios, Jesús resumió la ley en dos mandamientos. Y los encontramos en Marcos 12, 28 al 30, que por cierto es una cita de Deuteronomio capítulo 6, porque Jesús cita Deuteronomios capítulo 6. Y allí Dios resume los mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros en este momento nos vamos a enfocar en el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es interesante, amigo, ver que Dios desea realmente que nosotros podamos tener una relación, pero no una relación de obligación, sino una relación movida realmente por el amor. Y amigo, aquí me gustaría utilizar una parte o una palabra, mejor dicho, que tal vez le suene muy fuerte a cada uno de los que nos están viendo en este momento, pero es importante que tú, Abby, que yo y que cada uno de los amigos que nos están viendo en este momento puedan entender esta palabra. Y es que Dios desea que nos enamoremos. Dios desea que nos enamoremos de Él. Cuando una persona está enamorada de alguien, tú buscas agradar a esa persona. Tú buscas hacer feliz a esa persona. Y eso es lo que Dios espera del cristiano, que nos enamoremos realmente de Él. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo tengo mi noviazgo, amigo, y ella tiene su cabello, allá en Chiapas le dicen que es colocho, o sea, que tiene su cabello ondulado, murucho, como ustedes lo conozcan, ¿no? Ese tipo de cabello. Y ella tiene su cabello ondulado. Y a mí me gusta mucho, me fascina su cabello así. Y ella me dice la vez pasada, me lo quiero cortar. Y yo le dije, no, no te lo cortes, a mí me gusta tu cabello así. Y recuerdo que tiempo después ella no se lo cortó y cuando yo le pregunté por qué no lo hizo, ella me dijo, porque yo sé que a ti te gusta. Entonces, así funciona con Dios, amigo. Cuando uno está enamorado de Dios, uno busca realmente agradar a Dios y ese es el primer mandamiento, que nosotros busquemos no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar realmente a Dios. Sí, fíjate que cuando meditas en la cruz, la hermana White de hecho nos invita a meditar constantemente en el sacrificio de Jesús o en las escenas finales de la vida de Jesús. Y entonces cuando meditas y reflexionas en esos momentos de Jesús en la cruz, ¿no? Jesús estando allí, Jesús dándolo todo, todo, todo por ti, por mí, por nosotros, ¿no? Entonces, poco a poco uno va entendiendo esta parte, ¿no? De que solo aquel que lo ha dado todo puede estar dispuesto a pedirnos que lo demos todo, ¿no? Y Amén. fíjate que llega ese momento cuando tú te das cuenta y dices, es un gozo, ¿no? Un gusto Sí, sí, obedecer a sí. Dios y hacer lo que Él te indique, ¿no? Porque entiendes cuánto ha hecho Dios por mí y sigue haciendo por mí, ¿no? Y es realmente un gusto poder hacer lo que Dios desea que hagamos, ¿no? Así es, amigo. Mira, a manera de conclusión personal, yo quisiera terminar con una pregunta. ¿Por qué amas a Dios? ¿Por qué amas a Dios? Y yo quisiera terminar o responder más bien esta pregunta con lo que leíamos hace ratito en Primera de Juan, ¿no? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué debemos amar a Dios? Porque Dios nos ama primero. Muchas veces ni siquiera nosotros le amamos, porque esa es la realidad. A veces como cristianos o como seres humanos, esto ya no es tanto para un cristiano, sino como hablando de manera general, no importa la religión que tú practiques, ya sea cristiano, pentecostés, testigo de Jehová, católico, lo que tú practiques, déjame decirte que eso va por encima de cualquier doctrina o religión, ¿no? El amor que debemos expresar y sentir por Dios debe ser motivado especialmente por lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerda siempre eso. Y sobre todo, cuando tú comprendas eso, déjame decirte que en ese momento empezarás a disfrutar realmente de la vida cristiana. Podrás realmente llegar a ser feliz. Entonces, yo quisiera invitarte a que medites en esa pregunta. ¿Por qué amas a Dios?
Ojalá que la respuesta sea la misma que Juan, porque Él nos amó primero. Amigo, te quiero pedir tu conclusión y que nos dirijas con la oración. Muy bien, pues creo que vamos a orar, ¿verdad? Y yo les recomiendo leer el último párrafo, que está muy largo, el viernes 22, está muy bonito reflexionar en él, y vamos a hacer una oración. Señor y Padre, queremos darte gracias por tu amor, Señor, que no solamente es con palabras bonitas hacia nosotros, sino que más allá de las palabras es con acciones, y tú has llegado hasta nosotros para más manifestar ese amor que tú tienes por nosotros, Señor. Has tocado esta tierra, has caminado en este polvo, y nos has visto a los ojos, nos has abrazado, Señor, nos has sanado, nos has dado esperanza. Diste tu vida por nosotros, Señor, lo diste todo. Queremos agradecerte, Señor, y que cada uno de nosotros, en esa meditación, en esa contemplación de ti, Señor, y de tu obra maravillosa, también podamos cada día, Señor, entregarte todo lo que somos y poder rendirnos a ti, Señor. Padre, guíanos, ilumínanos, y que nuestra relación contigo pueda ser cada vez más especial, Señor, y cada vez más profunda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.